Hola, muy buenas tardes. Soy Alfredo Talarro, pediatra del Hospital Universitario Infanta Sofía, y les doy la bienvenida a este webinar sobre el diagnóstico sindrómico en enfermedades respiratorias en la infancia. El título del webinar es ¿Cómo beneficia el diagnóstico molecular a los pacientes pediátricos con infecciones respiratorias a través de la experiencia práctica? Lo vamos a estructurar en forma de preguntas a los expertos que les presentaré ahora, y les animo a hacer preguntas a través del servicio de preguntas y respuestas que se les habrá abierto en la aplicación. Las preguntas las haremos al final, así que bueno, iremos tomando nota de todas las preguntas y las iremos recogiendo para responderlas al final del webinar. Antes de comenzar, también quería recordar a la audiencia que al final del webinar, al cerrar, habrá una encuesta de satisfacción, aunque luego se mandará también por correo, pero al cerrar el webinar automáticamente se les abrirá una encuesta de satisfacción. Pues vamos a comenzar. Les presento a Ana Belén Jiménez, pediatra e infectóloga en la Fundación Jiménez Díaz, profesora asociada de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Ricardo Fernández Roblas, microbiólogo también de la Fundación Jiménez Díaz, con un interés especial en el diagnóstico en infecciones y en virus. Buenas tardes a los dos. Me parece que tenéis el micrófono en mute. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Existe cierta discusión científica sobre la utilidad de detección de patógenos en la infección respiratoria. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría, en sus guías de 2014 sobre la bronquiolitis, como veremos ahora en la diapositiva, desaconsejaba en 2014 realizar tests virológicos cuando un lactante ingresaba por bronquiolitis, porque en principio el resultado, que fuera VRS positivo, que fuera VRS negativo o que fuera protovirus, no cambiaba el manejo terapéutico. ¿Podemos pasar la diapositiva? Parece que no pasa la diapositiva. Disculpen, pequeño problema técnico. Han pasado 2 o 3, pero no pasa nada. Nos quedamos con esta. Pero por otra parte, existe mucho interés entre los pediatras en conocer qué microorganismos pueden ser detectados en las infecciones respiratorias de vías bajas. Y aunque luego por supuesto, hay mucho que discutir sobre si tienen un papel causal o de colonización y demás. Pero, de hecho, algunos avances muy importantes, como la prevención de la infección por VRS mediante anticuerpos monoclonales o vacunas, no podrían llevarse a cabo si no conocemos cuáles son los virus o las bacterias que producen las infecciones respiratorias. Recientemente hay algunos artículos muy interesantes, como este que es apenas del mes pasado, sobre la carga de enfermedad o la detección en la enfermedad respiratoria de diferentes bacterias y virus, y como ven en el recuadro rojo abajo, por supuesto, tanto la gripe como el VRS están representados, pero en ese cuadro verde es otros virus. Es decir, que una proporción muy significativa de las infecciones de vías respiratorias bajas en menores de 5 años están producidas por otros virus diferentes a los sospechosos habituales, ¿no? Al VRS y a la gripe. También, siguiente diapositiva, por favor. También
como ha demostrado recientemente el estudio CHAMPS, que es un estudio llevado a cabo en todo el mundo con autopsias mínimamente invasivas en pacientes fallecidos, en este caso por neumonía, pues a veces aparecen bacterias o virus que uno inicialmente pues no pensaría en ellos, y en especial pues ha llamado la atención la cantidad tan importante de Klebsiella, citomegalovirus, pneumocystis, entre los, como decía antes, los sospechosos habituales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, al hilo de esto, pues sabemos que hay una serie de paneles que detectan mediante PCR una serie de microorganismos patógenos, virus y bacterias que se pueden utilizar y que pueden dar respuesta a la pregunta de cuáles son los virus o las bacterias que están presentes en los pacientes con infecciones respiratorias bajas. Y de hecho, bueno, pues hay bastante literatura al respecto, metaanálisis y demás. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy en este webinar. Siguiente. Bueno, pues la primera pregunta, que sería para los dos, sería ¿a qué pacientes debemos hacer el panel sindrómico? Hola, buenas tardes. Bueno, esa va a ser una respuesta que iremos dando a lo largo de la charla, pero en primer lugar lo que quería comentar es el laboratorio de microbiología, cómo hemos evolucionado en el diagnóstico de este tipo de infecciones respiratorias. Clásicamente nos hemos guiado por los métodos convencionales de cultivos, como puede ser el hemocultivo, que se ve ahí, y que, bueno, pues tiene la rentabilidad que tiene y tarda el tiempo que tiene en dar lo que necesita para ser positivo, nunca o casi nunca antes de 18, 24 o 24 horas. También nos guiábamos mediante la serología, pero se necesitan semanas para tener una seroconversión. Un buen avance fue la detección de antígenos de diferentes tipos de microorganismos mediante inmunocromatografía o enzimo-inmunoanálisis. Estas técnicas que se siguen utilizando son bastante buenas, tardan unos 10 o 15 minutos y tienen una sensibilidad razonable y una especificidad también razonable. El problema que tienen, desde mi punto de vista, es que se detectan pocos de los microorganismos que pueden ser responsables. Nosotros aquí pues hemos estado utilizando y seguimos utilizando antígenos para detectar el virus respiratorio sincitial, virus de la gripe, el COVID y excepcionalmente algún otro. Con otras técnicas, pues la detección del neumococo, de la pertussis, legionela, streptococcus pyogenes, etcétera, o bien se requieren otras técnicas o puede ser difícil por los métodos convencionales. Esto empezó a cambiar cuando teníamos PCR, que podíamos decir en primer lugar convencionales, que detectaban algunos de los patógenos habituales, y cambió radicalmente pues cuando tuvimos los paneles que nos permiten hacer un diagnóstico sindrómico, y entre ellos pues, tenemos uno de los que estamos aquí hablando, el panel de respiratorio, que es el BioFire. Cuando este se utiliza bien, necesitamos una muestra que se toma normalmente el personal de enfermería, una torunda nasofaríngea, se manda en un medio de transporte que ahora, desde la epidemia de COVID, todo el mundo sabe cuál es el medio de transporte más adecuado. Se necesita una pequeña cantidad y después de un tiempo de manipulación en el laboratorio de 2 o 3 o 5 minutos como mucho, pues tenemos un resultado que con la tecnología actual tardamos aproximadamente 45 minutos en tener una respuesta definitiva. La ventaja principal que tiene es que se detectan muchos virus que no están que no se pueden detectar con los antígenos. Pues tenemos adenovirus, los coronavirus catarrales, por supuesto el SARS-2 y el coronavirus MERS, que aquí afortunadamente de momento no lo vemos. Otros virus como el metanemovirus, rinovirus, la gripe, parainfluenza, respiratorio sincitial, etcétera. Y algo que a mí también me parece importante, que son una serie de bacterias que en algún momento puede ser importante detectarlas, como son Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Globalmente,
La eficacia o la sensibilidad de estas técnicas es muy elevada, 97% y pico, y con una especificidad también bastante buena, un 99 y pico, 99,4% de especificidad. Nosotros obtenemos un resultado que es un informe tipo PDF en el que se puede ver, junto con el número de la muestra, el virus o el microorganismo que se ha detectado, y además en el listado en el que se ve, pues pone un tic y podemos saber cuál es el que está. Y bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar de este panel y sobre todo compartir pantalla con el doctor Fernández Robles. Entonces, en la práctica de la pediatría, ¿en qué pacientes podemos realizar esta técnica diagnóstica? Bueno, nosotros tenemos la técnica disponible desde el año 2015 y desde el año 2017 hemos ido realizándola de forma bastante sistemática. En los pacientes hospitalizados y en los pacientes de UBI nosotros lo realizamos a todos los pacientes con infección respiratoria en el momento del ingreso, por diferentes razones, porque hemos ido encontrando con nuestra experiencia, que es una técnica que nos permite esta identificación de virus etiológica, que nos da información válida para el manejo del paciente y también para conocer qué pronóstico o qué curso podemos esperar de él. Algunos ejemplos, por ejemplo, pues una niña de 5 años, por ejemplo, que ingresa con una consolidación basal y con derrame, el manejo normal sería empezar con ampicilina intravenosa y solo el segundo día o el tercer día, cuando tuviera un curso tortuoso o persistirá la fiebre, nos plantearíamos asociar acitromicina. Sin embargo, nosotros si al ingreso identificamos un micoplasma, suspendemos la ampicilina y tratamos solo con acitromicina. Llevamos muchos años haciendo esto y con buenos resultados. O, por ejemplo, esos pacientes respiratorios que llevan 3 o 4 días de síntomas respiratorios y fiebre ingresados y ya el tercer o cuarto día te empiezas a plantear una sobreinfección bacteriana, ampliar con pruebas complementarias con una radiografía o con antibiótico. Pero si identificamos algunos de los virus que conocemos bien, que nos pueden justificar una persistencia mayor de la fiebre o una elevación de reactantes de fase aguda, pues probablemente vamos a ser más conservadores y vamos a esperar un poco más para realizar la placa o el antibiótico. Igual con los broncoespasmos que están ingresados y tienen un curso más tórpido, nos parece que no está yendo bien, pero si tenemos identificados virus que ya se han relacionado de forma bastante sólida con un peor curso del broncoespasmo, pues quizás no vamos a escalar a otras pruebas complementarias buscando una complicación, sino que vamos a entender que es parte del curso de este virus y esperar un poco más. Y por otro lado, también nos parece que aporta un nivel de seguridad mayor a los pacientes, depende en qué contexto. Nuestro hospital tiene habitaciones dobles, no tenemos oportunidad de ofrecer habitaciones individuales a los niños, y aunque las precauciones especiales que necesitan estos virus, que son de contacto o de gotas, teóricamente se podrían mantener si respetamos el perímetro de seguridad, en pediatría sabemos que esto es una utopía y que es imposible de mantener, ¿no? Que los niños, en cuanto no están muy enfermos, interaccionan entre sí, y que cuando un lactante está acompañado por su madre y tiene que ausentarse, la otra madre atiende también a este lactante. Entonces, no podemos confiar en ese perímetro de seguridad y creemos que si conseguimos aislar el cohortes, o sea, ingresar en la misma habitación niños con las mismas identificaciones, pues estamos dando una mayor seguridad al paciente, evitando la circulación de virus entre ellos. Si no podemos realizarlo de forma sistemática, por motivos económicos o por lo que sea, pues nosotros consideramos que es especialmente recomendable en los pacientes más vulnerables, con un curso clínico más tórpido o con comorbilidades. Por ejemplo, en los pacientes en los que nos planteemos iniciar tratamiento con oseltamivir, ¿no? Donde sabemos que es un tratamiento que hay que iniciar precozmente, y en pacientes muy seleccionados. Y por último, en nuestra experiencia hemos visto diferentes síndromes en los que la información etiológica que da es muy importante en el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial entre el Kawasaki adenovirus, el diagnóstico diferencial en la miocarditis, encefalitis, pericarditis, que muchas veces son de etiología vírica, pues su determinación a nivel sistémico nos ayuda a establecer el diagnóstico. O en estos cuadros ya muy seleccionados, ¿no? Pero cuadros incluso de manejo en la consulta, que cuadro de fiebre de repetición, que creemos que puede ser una infección de repetición, pero que en algunos casos nos planteamos que pueda ser una enfermedad autoinflamatoria, una enfermedad autoinmune, etcétera, pues
identificar bien que sí que filiales, sí que son infecciones respiratorias, nos pueden ayudar de cara al manejo de consulta. Obviamente estos son en pacientes seleccionados, no cualquier niño con un síndrome de la guardería. En urgencias, ¿qué hacemos? Pues en urgencias es bastante diferente. A la mayoría de los pacientes con cuadro respiratorio no le realizamos esta prueba. Solo lo realizamos de forma sistemática a las tosferinas, ¿no? Es fácil de entender la diferencia entre lo que pasaba antes, que el menor de 2 meses, que teníamos miedo de que tuviera una tosferina maligna, le cogíamos la muestra, la mandábamos fuera, trataba 3 o 5 días, o 7 días incluso, y teníamos que hacerle una placa de tórax, un análisis para determinar si había riesgo de tosferina maligna y después ponerle tratamiento empírico y probablemente tratamiento de los contactos, a la situación de ahora en la que en 1 hora o 2 horas puedes o confirmar o descartar la bordetela y por otro lado a lo mejor descartas la bordetela y encima confirmas un virus que también es responsable de la tos pertusoide, pues el manejo te cambia, ¿no? Te permite ahorrar muchos antibióticos, hacer menos pruebas complementarias, etc. También tiene un papel fundamental en la urgencia en la neumonía atípica. La neumonía atípica de bacteria típica frente a virus es indistinguible desde el punto de vista radiológico, indistinguible desde el punto de vista analítico. Nos podemos ayudar de la edad del paciente, el ambiente epidemiológico, el contexto familiar, pero la determinación y poder identificar la bacteria típica en el momento o descartarla nos ayuda al manejo y su uso ha demostrado que disminuye bastante el uso de macrólidos de forma empírica. También en aquellos pacientes que sí que le pondríamos ese Celtamivir de diagnosticar una gripe, o aquellos pacientes que están un poco en el límite, ¿no? El prematuro, de pocos días de vida, que si identificamos un virus asociado a mayor gravedad, le vamos a ingresar porque consideramos que tiene riesgo de apneas, y si no, no, pues a ese se lo haríamos en la urgencia. Si no, a la mayoría de las infecciones respiratorias y a la mayoría de las fiebres sin foco no se lo realizamos de forma sistemática. Yo creo que en los próximos años va a modificar bastante el algoritmo de la fiebre sin foco, pero de momento las guías no lo recogen. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por esta pregunta. La siguiente pregunta que querría haceros es ¿cuál es el rendimiento diagnóstico del panel? Bueno, cuando empezamos a utilizar estas técnicas de PCR, lógicamente el diagnóstico de los microorganismos pues se incrementó de una manera exponencial. En el momento en que empezamos a utilizarlo, pues obtuvimos resultados positivos en un 87% y eso es prácticamente imposible alcanzarlo con los métodos que no tienen estos medios de PCR. Como podéis ver en la parte derecha, según se mira de la diapositiva, pues lo que más detectamos fueron algunos virus respiratorios, como rinovirus, un 26%, virus respiratorio sincitial, un 23%, y luego algunos otros virus en un porcentaje no excesivamente elevado, pero aproximadamente de un 2, un 5, un 6%, como influenza, parainfluenza, adenovirus, coronavirus, etc. Cuando nosotros hicimos esta revisión para ver qué utilidad le dábamos en un futuro, las bacterias atípicas que se detectaron fueron mínimas, un porcentaje de un 1%. Eso en esta temporada que estamos viviendo ahora ha cambiado un poco, dada la situación que tenemos, y en ese momento no había. En cualquier caso, lógicamente se obtiene un mayor rendimiento y también nos llamó la atención algo que había un gran número de coinfecciones. Un 20% se detectaba más de un posible patógeno. Esto te llama la atención, pero bueno, también está visto en otro tipo de patología. Los microbiólogos que estén oyendo y que utilicen métodos de PCR para detectar una infección gastrointestinal o una infección de transmisión sexual, verán que no es nada infrecuente que se detecte más de 1 o 2 microorganismos. Aquí lo que sí se vio es que el virus respiratorio sincitial y junto con el rinovirus era la asociación que se veía más frecuente. Y luego la doctora Jiménez comentará un poco sobre este tema desde el punto de vista clínico y luego pues en 19 pacientes pues se encontraron que había 3 o 4 patógenos que, como he comentado, es llamativo, pero bueno, comparado con otras patologías tampoco es una cosa totalmente excepcional. Estos son datos que también se pueden ver en la literatura, que evidentemente comparado con un sistema
en el que lo que se utilicen sean técnicas de antígeno, que te puede dar un positivo de un 30%, pues cuando haces unas PCR pues tienes un 90% de positividades. Y aquí lo que se ve también es que en la parte derecha de la diapositiva es que si solamente utilizamos las técnicas de diagnóstico mediante antígenos, podemos detectar pues influenza, respiratorio sincitial y algunos otros para los que existen esas técnicas de diagnóstico. Sin embargo, con la PCR pues podemos detectar muchos más porque incluye un montón de patógenos distintos, como hemos visto al comienzo de esta sesión. Y en la práctica clínica pediátrica, ¿qué rendimiento diagnóstico podemos esperar? Bueno, la mayoría de la literatura recoge cuáles los resultados positivos en rendimiento diagnóstico en pacientes hospitalizados con infección respiratoria. Sobre esto hay mucha documentación y encuentran resultados muy altos, de un 38 a un 86%. Con una tasa de coinfección del 20%, estamos hablando de la época pre-COVID. Hay pocos artículos de cuál es el rendimiento en otros ámbitos sanitarios, ¿no? En atención primaria y en cuidados intensivos. En atención primaria, es verdad que no es una técnica para realizar de forma sistemática en atención primaria por su precio, pero es interesante saber qué podemos obtener en caso de indicarlo en algún paciente concreto. Lo que está descrito es en torno al 70% con una tasa de coinfección más baja y el 50% de los diagnósticos no identificables con los test de antígeno habituales en primaria. Y en cuidados intensivos para mí es más interesante porque la tasa de rendimiento diagnóstico es altísima, de un 95%, con una tasa de coinfección también más alta. Y este estudio, que es un estudio español, me parece muy interesante, solo en pacientes pediátricos, porque me parece muy interesante no solo porque el 30% no se diagnostican por otras técnicas, sino porque el 94% son muestras cogidas de muestra superior por lavado nasofaringeo. Yo creo que esto representa bastante a lo que son las unidades de cuidados intensivos pediátricos, a diferencia de los de adultos, ¿no? En adultos hay muchos pacientes ingresados que es posible coger una muestra profunda, pero la patología del paciente pediátrico es neumonías de la comunidad o infecciones virales que le comprometen respiratoriamente generalmente a la ventilación no invasiva y no están intubados. Entonces, que una muestra accesible como de vías altas nos dé un rendimiento diagnóstico tan elevado, pues yo creo que es muy interesante. Cuando empezamos a hacerlo, bueno, casi todo está escrito en bronquiolitis, ¿no? Mucho está escrito en bronquiolitis. Entonces, cuando empezamos a hacerlo, nos planteamos si tenía sentido realizarlo también en las neumonías con consolidación o no esperábamos encontrar patógenos virales significativos y en los broncoespasmos afebriles. La rentabilidad que nosotros hemos encontrado es alta, es del 71% y del broncoespasmo también viene un 86%. Esto nos sorprendió inicialmente. Otra cosa que nos planteamos de cara a ver cuándo utilizarlo es cómo utilizarlo es en qué momento. O sea, ¿tiene sentido hacerlo en junio o solo en los momentos de época epidémica respiratoria? Bueno, en nuestra serie, solo el 44% de los positivos están entre octubre y febrero, que es como los picos respiratorios a los que estamos acostumbrados en pediatría. El resto de los patógenos se distribuyen a lo largo de todo el año y se encuentran picos que son interesantes, que se conocían menos antes, como el metanemovirus entre enero y abril, o el parainfluenza en primavera, o el rinovirus también en primavera y en invierno. Esto lo podemos ver en esta herramienta que es de la Casa Comercial de acceso gratuito, donde se vuelcan los resultados que se van obteniendo, ¿no? Y lo traigo porque podemos ver que incluso en el momento de menor detección, ¿no? En julio del año pasado, la tasa de positividad es del 40%, o sea que el rendimiento diagnóstico es importante. Pero, ¿de qué depende este rendimiento diagnóstico? Pues yo creo que depende mucho de la orientación diagnóstica. Tiene que estar correctamente sospechado la patología y orientado el paciente para que de verdad tengamos un rendimiento diagnóstico alto. Por ejemplo, en este estudio, cuando miramos toda la prevalencia de patógenos que encuentran, es un estudio asiático donde hay una prevalencia de bacterias atípicas mucho más altas que en Europa, pero cuando vemos la prevalencia general de su muestra, la Bordetella pertussis, por ejemplo, es de un 6%, pero cuando analizan solo los síndromes pertusoides, ¿no? La rentabilidad diagnóstica es del 95% y la Bordetella pertussis se detecta en un 35%. O sea, correctamente orientado al paciente, el rendimiento diagnóstico que podemos encontrar es muy alto, mucho más alto. Y por otro lado, depende de la situación epidemiológica.
Las infecciones respiratorias están en un momento muy dinámico y muy interesante, por otro lado, fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, la llegada del COVID y la implementación de las medidas físicas de control, las medidas no farmacológicas para control de la circulación del COVID hizo que se parara rotundamente también la circulación de todos los patógenos respiratorios, los virus y también neumococo, bordetela, micoplasma, etc., durante unos meses. Y luego se ha recuperado la circulación de los virus, pero de una forma atípica. Primero, están sobrecirculando los virus, hay más virus en circulación, lo estamos viviendo todos en las guardias, los padres también en su casa, hay más circulación de virus en estos años y las curvas son muy atípicas respecto a lo que conocíamos bien, ¿no? Conocemos todos el primer año del VRS, que el pico fue en primavera, después fue una curva muy aplanada, que hubo VRS durante muchísimos meses, y solo el año pasado y estamos recuperando las curvas más habituales, y así ha pasado con otros virus. Esta mayor circulación de virus ha supuesto que la tasa de coinfección ha aumentado mucho. En nuestra serie ha subido un 35%, en la literatura está descrita que hasta se ha duplicado y se refieren tasas de hasta el 40%. Y por otro lado, ha llegado este año la inmunización con nirsevimab y ha revolucionado el VRS porque este año casi no hemos tenido pacientes ingresados en la franja de edad en las que han recibido inmunización para VRS, ¿no? O sea, solo prácticamente han ingresado los pacientes no inmunizados. Entonces hay que ver qué va a pasar con esto, ¿no? La evidencia sobre esto está empezando ahora, está recién saliendo del horno. Lo que hay hasta el momento dice que obviamente ha tenido una repercusión grandísima en la circulación del VRS, pero de momento no se ha objetivado repercusión en la circulación de los otros virus. Muy bien, pues muchas gracias. Has hablado de las codetecciones y efectivamente nos gustaría saber qué sabemos de la gravedad de las codetecciones. Si una codetección, como se parece intuir en una de tus diapositivas, se asocia a mayor gravedad. Y en caso de estas codetecciones, ¿podría ayudarnos en algo la cuantificación relativa? Bueno, muy bien. Bueno, desde que se utiliza esta técnica de biología molecular, se están identificando muchos virus y vamos conociendo poco a poco más virus que no conocíamos antes, ¿no? Ya en los últimos años, ya hace unos cuantos años se está hablando mucho de metanemovirus y de renovirus fundamentalmente como virus más asociados a la gravedad, ¿no? Esto está bastante documentado en la literatura. La asociación de ambos con la gravedad y también del renovirus con las exacerbaciones asmáticas. También se ha hablado mucho del COVID, pero en realidad los pediatras sabemos que el COVID no tiene mucha repercusión en cuanto al compromiso respiratorio, a los ingresos hospitalarios, o sea que en nuestro escenario es muy diferente a adultos. Entonces, con esta detección de coinfecciones, pues se ha discutido bastante, sobre todo hace unos años, sobre la importancia de la coinfección y su relación con la severidad, ¿no? Hay muchas evidencias a favor y en contra. Lo que está claro es que las coinfecciones son muchísimo más frecuentes en niños que en adultos, sobre todo en menores de 5 años. Y los trabajos más clásicos los relacionan claramente con un mayor riesgo de hospitalización, de asistencia respiratoria, de ingreso en UBI, incluso de mortalidad. La mayoría de los estudios eran como estos, ¿no? VRS solo o oncoinfección. ¿Es más grave? Metanemovirus solo o oncoinfección. ¿Es más grave? Etcétera. Pero cuando vamos a los metaanálisis, que ya son en torno al año 2015, antes del COVID, se hicieron varios metaanálisis en esta línea. Cuando vamos a los metaanálisis, los primeros, que incluían adultos y niños, sí que encontraban una relación con la gravedad, con mayor riesgo de hospitalización, con mayor mortalidad en preescolares cuando hacían el subestudio en los pacientes pediátricos. Pero, sin embargo, los últimos, que son más grandes, con más estudios pediátricos, encuentran una alta tasa de coinfección, como era de esperar, pero no consiguen demostrar evidencia de que la coinfección en conjunto frente a un único virus se relacione con una mayor gravedad. Hay algunas pinceladas, ¿no? Lee me encuentra, por ejemplo, que en los pacientes sin comorbilidad sí que hay más riesgo de ingresar en UBI. Y sobre todo, los dos postulan que hay que fijarse en parejas de virus que sí se relacionan con una mayor gravedad. Las parejas más relacionadas en la literatura son metanemovirus y VRS, VRS influenza y VRS y rinovirus.
me gusta el estudio este de Alhaus, que hace un cuadrante como los mapas de carretera, ¿no? y mide todas las combinaciones de virus e identifica virus que en coinfección sí se asocian a una mayor gravedad. El metapneumovirus y el VRS cuando tiene sibilancias. Y también encuentra una relación de mayor gravedad si hay 3 o más virus respecto a tener un único virus. ¿Qué importancia tiene en este contexto ese desplazamiento de curvas que estamos viendo ahora, ¿no? Que hemos descrito antes en la parte epidemiológica? Pues que están apareciendo nuevas parejas, que la pareja metapneumovirus VRS, que hemos dicho que es la pareja que se ha identificado de mayor gravedad, que se ha descrito hasta 11 veces mayor riesgo de ingresar en UBI, pues la estamos viendo ahora y antes era difícil de ver, porque antes el VRS estaba en el otoño y el metapneumovirus en la primavera, pero ese movimiento de curvas nos está permitiendo ver parejas nuevas. Pero en nuestra experiencia y en la experiencia de muchos profesionales, la coinfección sí se asocia a mayor gravedad y la fisiopatología nos dice a lo mejor que tendría sentido que se asociara a mayor gravedad. Pero ¿por qué no se demuestra en la literatura? Porque estamos viendo que no hay una evidencia firme de metaanálisis grandes de esto. Bueno, yo creo que esto se enfrenta a 3 limitaciones muy importantes. En primer lugar, la heterogeneidad de los estudios. Recoge estudios de PCRs que tienen 5 patógenos, otros que tienen 23 patógenos, solo en niños pequeños, solo en pacientes con comorbilidad, etc. Bueno, pero hay 2 limitaciones que son muy importantes. En primer lugar, no tenemos controlado en estos estudios el papel de neumococo. Está claro que la mayor gravedad de las infecciones respiratorias va muy asociada a la coinfección virus-bacteria, sobre todo neumococo, también aureus, Klebsiella, pero sobre todo neumococo. Y eso no lo tenemos controlado en los estudios, entonces es muy difícil sacar interpretaciones. Y sobre todo, y esta creo que es la mayor limitación que tiene esta técnica, es que hay algunos virus, sobre todo rinovirus, adenovirus y bocavirus, que presentan una eliminación mantenida durante semanas, incluso meses, después de una infección. Con lo cual, cada vez que yo los identifico, no puedo distinguir si es una coinfección o una codetección. O sea, que si tengo un paciente con VRS y rinovirus, no puedo saber si lo que tiene ahora es debido solo al VRS o a los dos. Esto hasta ahora limitaba, primero, la interpretación del paciente y también la interpretación de los estudios y el diseño de los estudios. Sin embargo, ahora ha habido una modificación, una actualización que nos va a explicar Ricardo, que yo creo que va a revolucionar toda esta interpretación y que nos va a ayudar mucho en los próximos años. Bueno, no soy tan optimista como la doctora Jiménez, pero bueno, este sistema BioFire nos permite analizar algunas de las curvas que se producen y lo que vamos a ver, pues algo como lo que tenemos aquí que se llama FIQual. Probablemente todos los que habéis estado viendo enfermos durante la época del COVID y sobre todo los microbiólogos que también atendían a los adultos, pues recordaréis que se hablaba de los CTs, que no deja de ser nada más que el ciclo en el que se pasa el umbral que se ha considerado positivo y que en algunas ocasiones ese CT se utilizaba para intentar decir que aquello era una infección reciente o una infección más pasada. Eso tenía una utilidad relativa, porque lo que lo estábamos haciendo a diario, veíamos que cuando una persona tenía hoy un ciclo 27 y se lo repetíamos dentro de 2 o 3 días, a ver si ya había pasado el umbral en el que lo podíamos mandar a casa, pues en lugar de tener un ciclo 30 y tantos, no tenía ni siquiera el 27, sino que tenía un 23 o un 24. Quiero decir que la cantidad de virus que se puede detectar depende de muchas cosas, entre ellas cómo se ha hecho la toma de la muestra, si el paciente se ha defendido más o menos, cómo se ha llevado al laboratorio, cuánto tiempo ha tardado. Pero bueno, de alguna manera ese CT fue útil durante ese tiempo y tuvo su aplicación. En el caso de esta PCR no se detectan, de BioFire, no se detectan CTs, pero sin embargo existe la posibilidad de conocer algo que se llama CP, que sería el ciclo en el que la máquina detecta como positivo la PCR para un determinado patógeno. Esta curva que veis aquí es la típica que se puede ver cuando hay un positivo para un microorganismo y podemos ver que empieza a estar positivo entre el ciclo 10 y el ciclo 15. Sería un poco los CPs, esto sería el tiempo, el tiempo en el que el ciclo se ha puesto, ha permitido decir que es positivo. Aquí yo muestro un ejemplo
Aquí muestro un ejemplo de un paciente que tenía reciente en el que se han detectado 3 patógenos y este es la Bordetella pertussis. Podemos ver que la curva de abajo pues sigue esta forma sigmoidal característica. Se ve que se ha hecho positivo en un ciclo entre un 15 y un 20%. Por otra parte, también tenía un Mycoplasma pneumoniae y también vemos que se ha puesto positivo entre un 15 y un 20%. Y, por último, tenía un rinovirus barra enterovirus y, como podéis ver, la curva no es exactamente tan bonita como era en los casos anteriores. La positividad parece que está entre el ciclo 10 y el ciclo 15, pero en cualquier caso no es la positividad que nos gustaría tener como en los 2 casos anteriores. Entonces, aunque no podemos con esto decir nada con total seguridad, pero probablemente el estudio de estas curvas nos podía ayudar, de estas gráficas, nos podía ayudar a lo mejor en este caso a decir que la Bordetella pertussis y el Mycoplasma pneumoniae sí que están en ese momento produciendo la infección y hay una cantidad de microorganismo razonable para que esa curva sea tan bonita y que sin embargo el rinovirus es probable, dado que esta gráfica no sigue el patrón estándar que debería seguir de forma estricta, es probable que de lo que estemos hablando es de un microorganismo que lleva ahí más tiempo, como ha dicho Ana, pues se puede mantener durante semanas y a lo mejor en esta ocasión no está produciendo tanta patología como los otros. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Entonces, bueno, llegamos un poquito a la pregunta fundamental, ¿no? Es, desde el punto de vista nuestro, como clínicos, ¿es rentable utilizar un panel alargado de virus en la actualidad? Bueno, está claro que cuando utilizamos una de estas técnicas, el número de patógenos, ya se ha comentado aquí, que se detecta pues es muy superior a lo que se puede detectar con métodos convencionales. Aquí tenemos un estudio, se ve pues la cantidad de virus respiratorios sinciciales que se han aislado, de coronavirus, de otros virus, de Chlamydia pneumoniae, de Bordetella pertussis, etcétera. Eso está claro que aumenta de un modo muy importante. Y luego a mí hay algo que sí me parece fundamental, que es que hay algunos microorganismos que pueden beneficiarse de un tratamiento antibiótico, aparte de otras medidas que pueden ser necesarias. Y, por ejemplo, en el caso de la tosferina, vemos que Bordetella pertussis en las primeras semanas del año 2024, pues yo creo que todos los que estáis implicados en este tipo de cuidado de pacientes, pues se ha visto que ha habido un número muy elevado de detección de Bordetella pertussis. Y eso lo hemos podido hacer porque utilizamos una técnica que nos permite detectarlo. Si no utilizamos estas PCRs, bueno, pues es bastante complicado y como comentaba antes Ana Jiménez, puede tardar varios días o más en detectarse. Por otra parte, también recientemente los que estamos asistiendo a la detección de un número de casos de Mycoplasma pneumoniae muy importante. Nosotros hemos mirado globalmente sin diferenciar entre niños y adultos, pero aquí están todos incluidos, pues entre noviembre del 22 y marzo del 23 no detectamos ningún caso de Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, desde noviembre del 23 hasta marzo del 24 hemos detectado 78 casos y eso está claro que ha sido de una gran utilidad disponer de una técnica que nos ha permitido el diagnóstico, porque muchos de estos pacientes se ven beneficiados de un tratamiento antibiótico. Pero yo creo que para que todo esto sea útil requiere que el tiempo que pasa desde que se hace la petición, desde que el pediatra ordena, dice lo que hay que hacer y tiene la respuesta, pues tiene que pasar un tiempo que sea razonable. ¿Esto de qué depende? Pues tapado por el depende está la petición, que es la que hace el clínico. La enfermera toma la muestra, se extrae la muestra y se registra. Todo eso conlleva unos minutos, no excesivamente, cuando la gente está al tanto de lo que tiene que hacer, y lo lleva al laboratorio. En el laboratorio ya hemos dicho que después de 2 a 5 minutos de manipulación por parte del técnico, en 45 minutos tienes el resultado. Pero esto tiene que tener una repercusión en el paciente. Y para que tenga una repercusión en el paciente, tiene que llegar al clínico que ha solicitado el estudio. ¿Cómo conseguimos nosotros eso?
En primer lugar, tengo que decir que tenemos la suerte de tener un laboratorio en el que está abierto 24 horas al día siempre, o sea, 7 días a la semana, que todo el año. Los microbiólogos aquí hacemos alertas, es decir, guardias localizadas. No estamos todo el tiempo en el laboratorio, pero sí hay técnicos que están todo el tiempo en el laboratorio. Y además tenemos un sistema informático que no solo desde BioFire, sino desde otras técnicas que tenemos, de otras máquinas que tenemos, el resultado en cuanto pasa al sistema informático que utilizan los clínicos y lo pueden ver en ese mismo momento como una validación técnica. El microbiólogo que está en su casa, si alguien lo llama o él lo mira y lo valida, pues ya tiene una validación facultativa. En cualquier caso, desde que se hace la petición del estudio hasta que el clínico ve el resultado validado, en primer lugar, de manera técnica y a continuación de manera facultativa, pues puede pasar 1 hora y no mucho más con las técnicas que nosotros tenemos. En ese caso sí que pensamos que tiene utilidad, pero eso requiere un sistema informático o un teléfono que funcione, pero en nuestro caso la informática nos lo permite, y un laboratorio que dé servicio 24 horas al día todos los días de la semana. Vale. Entonces, para la práctica clínica, está claro que es una técnica que aumenta la detección de patógenos, nos permite detectar coinfecciones y bacterias atípicas y nos da el resultado rápido. Pero lo que importa para ver si nos interesa usarlo, si tiene sentido gastar el dinero, es si repercute en el uso de antibióticos, en menores pruebas complementarias, menos ingresos o menos tiempo de ingreso o en un mejor aislamiento. Si esto se consigue, yo creo que claramente va a repercutir en una mejor calidad y seguridad del paciente, pero habrá que ver si también eso se traduce en unos menores costes. Bueno, la mayoría de los estudios están diseñados así, ¿no? Este es un ejemplo. Comparan la técnica de BioFire con una técnica clásica y casi todos demuestran fácilmente una mayor tasa de positivos, un menor tiempo de diagnóstico, esto lo demuestran fácilmente. Las variables clínicas son fáciles de medir, ¿no? Cuántos antibióticos se evitan, cuántos antibióticos se cambian, cuántos tratamientos de oseltamivir se indican. Esto lo registran muchos estudios, ¿no? Más difícil y menos estudios recoger si repercute en menos test o menos pruebas complementarias y en la duración de la hospitalización, en los días de tratamiento, en los días de hospitalización. Y todavía menos hablan de un coste económico. Sobre las pruebas complementarias, pues hay pocos estudios, sí que se demuestra en general una disminución de la utilización de la radiografía de tórax de forma significativa. Respecto a los aislamientos, pues también algún estudio, como este de Subramoni, demuestra, hay muy pocos que valoren lo de los aislamientos, muy pocos estudios. Este, por ejemplo, que sí que lo recoge explícitamente, dice que se implementan mejores medidas de aislamiento en los 2 primeros días de ingreso de forma significativa utilizando esta técnica. Sobre los costes sanitarios, pues en el último metaanálisis solo hay 8 estudios que analicen los costes y de estos solo 3 demuestran una reducción de los costes. En general, estos estudios están hechos en Estados Unidos, no sé si son muy aplicables a nuestro medio. En general, se asocian a una menor duración de antibiótico o menos ciclos de antibiótico y una menor hospitalización, consiguen traducirlo a menores costes económicos. Este otro estudio también como ejemplo, menos tiempo de tratamiento, menos tiempo de hospitalización y sobre todo el porcentaje de ingresos que ahorra, consiguen traducirlo a un menor coste económico. Bueno, esto todavía, la evidencia que hay es lo que hay, pero lo que yo creo que sí que está más demostrado, más estudiado sobre todo y con más evidencia es su repercusión en el uso de antibióticos y en la estancia hospitalaria, sobre todo en el uso de antibióticos. Y en realidad es una cosa que nos importa mucho a los pediatras esto, ¿no? Este es el último metaanálisis, ¿no?, que presentaba también Alfredo, es del 2022, incluye 57 estudios de niños en diferentes contextos, incluye todos los test rápidos como método de diagnóstico de point of care, ¿no?, al lado del paciente, incluye también estudios de BioFire. Y es interesante en cuanto que hace un análisis separado de los 15 estudios que se hacen con BioFire. Bueno, hay bastante evidencia de que se mejora la prescripción antibiótica en un 86%, en un 65% de forma significativa.
Y en el subanálisis de Bio5 también se demuestra de forma significativa una mejor adecuación de la prescripción antibiótica. También se encuentra una mejor prescripción de oseltamivir en el grupo general, y en el grupo de Bio5 se ve una tendencia, pero no se encuentra que sea estadísticamente significativa. En el grupo general también se demuestra una menor estancia hospitalaria, una reducción de los días de tratamiento y una disminución de los costes, lo que hemos comentado, ¿no? 3 estudios, o sea, un 37% sobre los 8 demuestra una reducción de los costes. Entonces, los estudios que se asocian o sea, que intentan sacar conclusiones más globales, pues cuesta más que demuestren. Pero cuando analizamos estudios que van más dirigidos a un síndrome en concreto o a un microorganismo en concreto, es más fácil sacar evidencia. Este último estudio es también un estudio español que acaba de salir en el 2024 y analiza cuánto antibiótico se ahorra frente a la neumonía atípica en la urgencia, ¿no? Y sí que demuestran, aunque la muestra no es muy grande, demuestran que hay menos antibióticos a la alta de urgencias y una mejor prescripción de acitromicina y frente a la ampicilina. Entonces, está claro que los niños son grandes consumidores de antibióticos, que la OMS dice que más del 50% son inapropiados porque la principal causa etiológica son virus respiratorios que no necesitan antibiótico y que tenemos que tener una alta preocupación por las resistencias. Entonces, tenemos que ver en realidad si esta herramienta nos sirve para prescribir mejor los antibióticos o no. Está claro que diagnosticando más virus, quizá, bueno, es un factor que podría contribuir a una mejor prescripción de antibióticos. Está claro lo que nos ha explicado Ricardo muy bien, que es necesario que el resultado llegue pronto. Hay muchos estudios que dicen que si el resultado no llega en las primeras 4 horas o no llega precozmente, no va a haber una repercusión en el paciente. Pero depende solo de eso. Me gusta el estudio este de Kim, que cambia su PCR clásica por la PCR múltiple y analiza al cabo de un año el uso de antibióticos y no encuentra ninguna diferencia. Entonces siguen trabajando un año más y en el año siguiente sí que encuentra una disminución significativa de la prescripción antibiótica. Entonces él hace su interpretación y dice que no depende solo de esto, que lo que ha cambiado en ese año es una mayor formación del personal. O sea que es necesario una mejor formación del personal, una política PROA potente en el centro y una inclusión en los algoritmos locales de la prueba para que esto tenga repercusión en el paciente en realidad. En conclusión, nosotros consideramos que es una prueba que tiene las ventajas que hemos dicho: alto rendimiento diagnóstico, rapidez y detecta coinfecciones, que tiene unas limitaciones importantes. Claramente es una prueba más cara y además esta eliminación mantenida y dificultad de interpretación de algunos virus como rinovirus, adenovirus, etcétera, pues es una limitación muy importante a la hora del manejo clínico. Pero que esta herramienta combinada con unos circuitos que aseguren la rapidez de la información y una política PROA apropiada, creemos que sí puede repercutir en un mejor diagnóstico del paciente y esto en una menor hospitalización, mejor uso de antibióticos, menos pruebas complementarias, que además, según los contextos, puede suponer una medida de seguridad si intentamos instaurar el ingreso en cohortes, y que además genera un conocimiento que no es desdeñable, ¿no? Porque la seguridad que nos da a los pediatras, conocer cómo funciona el VRS, saber que si está el segundo día en la urgencia de trabajo respiratorio, probablemente va a empeorar, y si es el 6º día, probablemente va a mejorar, esto nos va a cambiar ingresarle o no ingresarle, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos generar ese conocimiento también de otros virus respiratorios, y yo creo que eso es un beneficio que no es desdeñable tampoco. No sé si Ricardo quiere decir unas últimas palabras. Bueno, yo, a un momento, perdón. Bueno, yo como soy microbiólogo creo que la labor del laboratorio de microbiología es hacer el diagnóstico de la enfermedad infecciosa, es decir, hacer el diagnóstico etiológico de la enfermedad infecciosa. Yo sé que casi siempre se está hablando que si es microbiología y que hay que disminuir los costes, y es verdad, yo creo que hay que hacer un uso razonable de los costes. También tengo que decir que creo que hay otras especialidades que no son de las que ven enfermos directamente, sino de las que hacen diagnósticos, que no se privan en muchas ocasiones de ninguna de las tecnologías últimas que van saliendo. Yo creo que el coste de una PCR múltiple en este momento en el cuidado de un enfermo no es excesivamente elevado.
teniendo en cuenta de que no solamente existe una plataforma. Por ejemplo, en mi laboratorio tenemos, aparte de Biofile, tenemos otra plataforma que detecta prácticamente los mismos microorganismos y es de otra casa comercial. Es bueno que haya esa competencia, que es más de una plataforma para hacer el diagnóstico, porque eso a la larga hace que el precio de la PCR esta baje y sea menor. Pero pienso que todo esto tiene que ir también con bastante sentido común. Si lo que hacemos es a todo el que pasa por la puerta le hacemos una PCR, pues tampoco tiene eso mucho sentido. Por eso creo que, aparte de lo que ya hemos comentado, como lo ha comentado Ana, lo comenté yo, desde que tiene que existir un laboratorio que te dé el resultado 24 horas al día y rápidamente, pues a mí lo que me parece también fundamental es que el pediatra o la pediatra con la que yo hablo para ver si está indicada o no está indicada esa prueba, tiene que gozar de mi confianza. Eso sucede en este hospital, en el cual pues, a nadie se le ocurre pedir una PCR para mandar al niño a casa y por ver a ver qué era lo que tenía, que parece que había estornudado 2 veces, sino que se hace, pues ya lo han comentado, cuando hay que hacer un aislamiento de cortes, cuando hay que saber si hay más de un microorganismo, si se puede tranquilizar al médico y se puede tranquilizar a los padres, si se puede ahorrar antibiótico, etc. Y todo eso conlleva una buena relación entre el laboratorio de microbiología y los clínicos. Y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana y Ricardo. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el panel de preguntas. De momento no estoy viendo preguntas. Les animo a toda la audiencia a escribir sus preguntas de manera que podamos conocer un poco más en profundidad algunos aspectos de la utilización de este panel. Mientras tanto, pues voy a empezar haciendo alguna pregunta. Yo creo que la que siempre nos surge, ¿no? Tanto cuando vemos a los pacientes como cuando leemos la literatura, es qué relación hay entre la detección de algunos de estos patógenos en vías respiratorias altas y la etiología o la causalidad de esa infección respiratoria en vías bajas. Especialmente, bueno, pues ya sabemos que hay estudios que sugieren estudios de casos sin controles que sugieren que la detección de, pues, por ejemplo, rinovirus es tan frecuente en casos de enfermedad como en controles y hay otros virus pues, con matices, ¿no? Adenovirus. ¿Qué os parece, Ricardo, Ana? ¿Qué relación hay entre esa detección y esa causalidad? ¿Quieres contestar algo? Bueno, pues no, yo eso no lo tengo seguro, no estoy muy seguro de qué relación hay, porque nosotros podemos detectar algo, pero como hemos estado comentando con los CPs más que con los CTs, a veces es muy difícil saberlo. También hay algunos microorganismos, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae, que sabemos que el único reservorio que hay es el ser humano, porque es un patógeno solamente humano y que tiene que mantenerse entre los seres humanos para luego producir las infecciones. Está claro que hay hasta un 50% de personas que pueden ser portadoras del Mycoplasma pneumoniae. Entonces, ante una situación como esta, si tú detectas un micoplasma, te puede surgir la duda de si estamos detectando una colonización o lo que estamos detectando es una verdadera infección. Pero yo creo que hay que hacer una lectura completa entre los datos clínicos y los datos microbiológicos. Ya comentaba antes que durante mucho tiempo no hemos detectado Mycoplasma pneumoniae y ahora recientemente hemos detectado muchos casos. Es posible que alguno de ellos fuese la detección de una persona que estaba colonizada, pero probablemente la mayoría de ellos estaban produciendo infección porque se habían pedido en un contexto en el que había unos datos clínicos que apoyaban la presencia de una infección respiratoria y en muchos casos pues de una neumonía atípica, que es lo que hay, ¿no? Ahora, definitivo, pues hombre, no se puede saber, pero me parece que es bastante probable que el patógeno que detectamos pues ocupe un lugar importante en la infección. O sea,
Yo creo que con los virus es poco lo que hemos comentado, ¿no? Los virus que conocemos que se eliminan es difícil de interpretar y esta interpretación de los CPs tiene un reto por delante que resolver porque la muestra de lavado nasofaríngeo no es una muestra pura como si fuera el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces el grado de concentración es complicado de interpretar. Yo creo que ahí hay una parte que todavía hay que estandarizar. El caso del micoplasma, yo creo que es muy interesante comentarlo ahora porque estamos todos como muy atentos a esto. Efectivamente hay literatura que dice que existe el estado de portador, que no lo discuto, pero por ejemplo nosotros en 5 años hemos tenido 8 infecciones ingresadas por micoplasma, solo 8 en 5 años. Si ahora detectamos muchísimo más, pues está claro que estamos en un pico epidémico y que en el pico epidémico unos serán infecciones y otros serán o portadores, más que portadores, yo diría infecciones asintomáticas, que a lo mejor el niño está ingresado por otro motivo, pero en el niño sano, en pediatría, la infección leve por micoplasma no hace falta tratarla con antibióticos. Entonces, en esos niños no vamos a realizar la prueba. Y en los cuadros que ya son más importantes, ¿no? Porque estamos hablando de niños que necesitan una asistencia respiratoria, que han tenido una insuficiencia respiratoria tan importante como para ingresar, que es a los que le vamos a hacer la prueba. Yo creo que ahí tenemos que ponernos en el punto, si la clínica cuadra y el niño tiene la gravedad moderada o grave como para ingresar, pues tenemos que ponernos en la situación de que sí que sea causante y tratarlo. Pero aun teniendo en cuenta esto de que puede ser algunas detecciones asintomáticas, lo que sí que tiene valor es el negativo, ¿no? O sea, ahora la tentación que tenemos todos en la urgencia es poner la citromicina a todo el mundo y desde la responsabilidad de la pediatría tenemos que ser conscientes de que no podemos hacerlo, ¿no? Porque el precio de poner muchas acitromicinas por si acaso va a ser muy alto de cara al desarrollo de resistencias como se ha visto en otros países, ¿no? En Italia o en China después de los picos epidémicos, las tasas de resistencias a macrólidos han disparado. Entonces, pero si tenemos dudas y le hacemos la prueba y sale negativo, sí que podemos no ponerle antibióticos. O sea, como herramienta de ahorrar macrólidos, yo lo veo claro, independientemente de que tengamos esa limitación de que algunos puedan hacer colonizaciones. Muy bien. Muy bien. Hay una pregunta que la hace una de las personas asistentes que se llama Diana, que dice: buenas, las CP se podrían utilizar como las CT para cualquier patógeno. Cada uno tendría su punto de corte de positividad. En teoría sí. Yo lo que he puesto aquí ha sido unas gráficas que, bueno, por poner la diapositiva es una foto y es una cosa estática. Pero cuando esto lo ves en el Fireworks, en la aplicación esta, tú puedes ver exactamente en qué CP te ha dado positivo para ese patógeno. Entonces, bueno, podría tener esa utilidad. Pero siempre teniendo en cuenta la salvedad que he dicho al principio, es decir, que no sabemos muy bien cómo funcionan los CTs, pues lo mismo pasa con los CPs, ¿de acuerdo? Podría ser algo orientativo, pero en cualquier caso sí, cada patógeno tendría su CP, es decir, en qué ciclo la máquina ha dicho que es positivo. Muy bien. Ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero voy a hacer una pregunta a Ricardo. ¿Qué capacidad de respuesta tiene este tipo de paneles en caso de pandemias por virus, digamos, nuevos, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que la próxima pandemia sería de gripe, fue un coronavirus nuevo. No sabemos qué será lo próximo, si será un nuevo tipo de gripe o será otro virus en el futuro. ¿Qué capacidad digamos, de respuesta y de detección para estos nuevos virus potencialmente pandémicos tienen este tipo de paneles? Yo creo que todo eso depende de la respuesta que nos vaya a dar la industria, es decir, la ciencia que hay detrás de la industria, que desarrolla técnicas que luego la industria lleva a sus plataformas diagnósticas. Yo creo que eso lo hemos visto muy bien. Pues aquí está el MERS, que a nosotros no nos ha afectado de momento, pero se incluyó poco después de que se describieran los primeros casos en las zonas en las que existe esta patología. En el caso del coronavirus, hemos visto del SARS, hemos visto cómo eso se implementó con una relativa rapidez. Y yo entiendo que si mañana aparece un virus distinto,
y se conoce cuál es su genoma, pues estoy seguro que en un tiempo razonable aparecerían, y no solo de manera específica una PCR para ellos, sino en estos paneles de diagnóstico sindrómico, es posible que en un tiempo razonable, unos meses o incluso semanas, probablemente ahora más cerca de semanas que de meses, debido a la experiencia que se ha adquirido con el coronavirus, pues podrían estar incluidos dentro de estos paneles de diagnóstico. Tenemos otra pregunta que dice, el problema de los hospitales privados son los acuerdos con las compañías aseguradoras. ¿Estáis haciendo gestiones en este sentido? Bueno, yo creo que la gestión de cada hospital con su gerencia y la negociación de las técnicas, eso es individual, no sé. Nosotros recibimos muestras para hacer el diagnóstico de alguno de estos patógenos de hospitales que no es la Fundación Jiménez Díaz, que esto es un hospital público de gestión privada, podríamos decir. Pero también recibimos muestras de otros hospitales que son del Grupo Quirón y que son privados puros o que van con una mutua. En estos casos, pues muchas veces te dicen, oye, ¿por qué no me estudiáis el coronavirus NL63? Pongo ese ejemplo. Y pues no, mira, nosotros lo que tenemos es uno que detecta ese coronavirus y 20 patógenos más. Y el precio, no sé cuál es el precio que le pone la casa, la fundación a esa mutua, pero lo que sí vemos es que a través del correo nos dicen la mutua ha aprobado que se haga este estudio. Yo creo que depende del médico que lo pide, de lo concienciado que esté de la importancia que puede tener el diagnóstico en ese patógeno en particular, y luego también depende del contrato que cada uno tenga con su propia mutua, que yo creo que hay algunas que son más completas, otras menos completas, pero en muchos casos lo que yo estoy viendo cuando nos preguntan esto es sí, amplíese y hágase. Es lo habitual. También en algún caso puede decir no está incluido, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta en relación a los puntos de corte de la CP, si se pueden consultar en algún documento. Yo no tengo en ningún documento en el que, no digo que no exista, digo que yo no lo conozco, en el que diga el CP positivo, en el que debamos considerar positivo para el virus respiratorio sincitial es a partir de 15, a partir de 18 o a partir de 35. Sé que es algo que vemos en la curva cuando utilizamos la aplicación de Fireworks y que si nosotros vemos que la curva sigue esa distribución típica y característica y vemos que se ha puesto en un ciclo positivo, llega hasta 40 o 45, si vemos que está en un ciclo positivo de 15, 18, 22, pues yo diría, teniendo en cuenta la experiencia que hemos ido adquiriendo con el SARS, con el coronavirus, pues que ese es un positivo temprano y que probablemente indica que la carga viral, la carga bacteriana, pues es suficientemente importante como para que eso tenga importancia. Pero no tengo experiencia. Es decir, que esto es algo que nosotros también lo estamos viendo ahora y lo estamos valorando y pensamos que puede ser de alguna utilidad. Muy bien. Ana, una pregunta clínica. En una neumonía con consolidación lobar, con dudas de etiología del micoplasma, en la urgencia, ¿os aposáis también la proteína C reactiva? Además, si sale positivo para micoplasma, a pesar de tener fiebre elevada, lo tratáis como tal, porque dice la persona que pregunta que algunos estudios que ha leído sobre el uso de antibióticos, pues también la mayoría habían realizado proteína C reactiva. Bueno, muchas gracias a la doctora Porto por la pregunta. Claro, la PCR nosotros lo tenemos en cuenta. Yo creo que el micoplasma puede dar elevación de PCR, está a un grado moderado y por eso no descartamos que la etiología sea de micoplasma. Quizá niveles de PCR muy, muy elevados no vamos a considerar solo que sea el micoplasma la etiología. Esto es bastante controvertido. Hay gente que defiende, en base a esta situación de que el micoplasma se puede detectar como situación de portador o más bien infección asintomática, sobre todo, y se identifica en los momentos epidémicos, como digo, hay gente que
postula en contra de una neumonía en consolidación con derrame, aunque encontremos micoplasma, no tratar con los antibióticos que cubren las neumonías típicas y tratar solo con acitromicina. Eso es así. Hay gente que defiende esto y otra gente que hace lo contrario. Nosotros llevamos muchos años realizando esto y sí que vemos con mucha frecuencia neumonías de consolidación con derrame, y si tiene una PCR moderada y una clínica, porque la clínica también te ayuda, es que el micoplasma algunas veces tiene fiebre muy alta, otras veces tiene fiebre más moderada o un curso un poco más largo, más tortuoso, o sea que cuadra bien que sea un micoplasma y no es necesario tratarlo con ampicilina. Nuestra experiencia es muy buena. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Agradecemos mucho la presencia de Ana Jiménez y de Ricardo Fernández Roblas en este webinar. Muchas gracias por la organización también a Biomerie y espero que haya sido útil, que haya resultado interesante y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.